Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, clase número 7 de este curso de enfermería domiciliaria y clínica. En el día de hoy vamos a ver un poquitito de primeros auxilios. Voy a pasar entonces a compartir pantalla. Vamos a seguir con primeros auxilios, mejor dicho, que ya lo empezamos en la clase anterior. Bien, segunda parte de primeros auxilios. Entonces, en el día de hoy, los temas que vamos a ver son intoxicación, atragantamiento, quemaduras, heridas, desmayos y ACV. Bien, intoxicación. La intoxicación puede deberse a diferentes sustancias. Puede deberse a medicamentos, a productos de limpieza, ¿sí? a drogas. Acá nos aclaran un montón de formas. Y puede ser por ingestión, o sea, por consumo, por inhalación o puede ser por contacto con la piel. En el adulto, las intoxicaciones más frecuentes son por medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, en intentos de suicidio, por productos de limpieza doméstica, que puede ser a veces por error, porque se colocan en envases de gaseosas, por ejemplo lavandina, y a veces, bueno, uno va a tomar así sin cuidado y se está tomando en realidad un producto de limpieza. Y puede ser también, bueno, por bebidas alcohólicas o drogas, en el caso de noches de locura, y en el caso de monóxido de carbono es cuando falló, por ejemplo, la combustión, por ejemplo, en invierno suele ser muy común. Eh, Hay diferentes signos y síntomas que son muy aleatorios, ¿sí? Ustedes van a ver acá en la imagen que dice dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas o vómitos, malestar en general. Lo primero que pensaríamos sería alguna enfermedad gastrointestinal. Así que es como que son muy inespecíficos. Lo que hay que hacer es, si estamos viendo a nuestro paciente en la escena del crimen, sobre todo esto para las personas que trabajan en emergencias, bueno, probablemente lo que tenga cerca nos va a dar una evidencia de lo que podría haber consumido o lo que podría haber pasado. Por ejemplo, si tiene cerca restos de, o en la boca, restos de alguna pastilla o alguna bebida alcohólica o algún elemento de limpieza, bueno, todo eso nos va a dar una idea. Ahora, si está, por ejemplo, hay humo o las puertas están cerradas, puede ser que sea una intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? La escena de crimen es lo que nos va a dar la idea en el caso que encontremos a nuestro paciente descompensado. Y eso es para los que trabajan en emergencia. Después, lo que es en la clínica, los signos y síntomas son muy amplios, así que es difícil adivinar que fue por una intoxicación. A menos de que nuestro paciente, por ejemplo, nos lo revele en nuestra valoración que hacemos, en nuestras preguntas, que nos revele que, por ejemplo, tuvo un intento de suicidio o que consume demasiado el alcohol, se siente mucho en el aliento, así que ahí suele notarse. Algunos estudios toxicológicos que te hacen en sangre a veces también revelan si hubo consumo de algún tipo de droga, ¿sí? Pero eso se hace más adelante. Bien. ¿Cuáles van a ser entonces los cuidados de enfermería o los primeros auxilios? Lo primero que se va a hacer cuando se ve a la persona en este estado. Primero, averiguar de qué forma fue entonces la intoxicación. Si la intoxicación fue por contacto con la piel, lo primero que tenemos que hacer es sacarle la ropa y lavarlo con abundante agua. Y no tenemos que aplicarle ningún ungüento, no hay que aplicarle ninguna crema ni ningún aceite. Si el contacto fue por vía inhalatoria, por ejemplo, por monóxido de carbono, lo que vamos a hacer es primero tratar de llevar a la persona a un lugar que esté mejor ventilado y tratar de que ese lugar que está así con mucho monóxido de carbono se ventile. Entonces, tratemos de dejar las puertas abiertas, si podemos apagar el artefacto, apaguémoslo también, a ver cuál es el que pasó. Y bueno, siempre tiene que luego ser evaluado por un médico, aunque no haya muchos síntomas, aunque los síntomas sean muy leves, por ejemplo, si nos pasa con un familiar en nuestra casa, igual tiene que ser evaluado con un médico porque a veces los síntomas aparecen tiempos después, ¿sí? Recuerden lo que pasó, por ejemplo, en Cromañón, que había muchos de los chicos que se fueron después de haber estado en el boliche que se prendió fuego y a las horas tuvieron que volver al servicio de emergencias porque empezaron con los síntomas.
Si el contacto fue por el ojo, lo que hay que hacer es secar el ojo primero con un papel para sacar los restos de producto que hayan quedado, y por ejemplo en el caso que haya sido una intoxicación por algún producto de limpieza, ¿sí? Y luego vamos a lavar el ojo con agua. Eh, y llamar siempre, por supuesto, al teléfono de emergencia. Si el contacto fue por vía oral, o sea, si fue por ingestión, no vamos a hacer ni vomitar ni beber nada a la persona que sufrió esta intoxicación. Lo que hay que hacer es enseguida comunicarse con el centro de información, asesoramiento, asistencia toxicológica, o bien consultar con un médico. Estos teléfonos siempre los van a encontrar en el teléfono, por internet. ¿Sí? Googlean toxicología, ¿dónde pueden llamar? Centro de emergencia, y ahí donde les van a dar información según lo que consumió esta persona, qué se le puede dar. Porque hay algunas medicaciones o algunos tóxicos que con agua hacen peor. O sea, hace peor tomar agua porque es como que hace el efecto más grande. Entonces no conviene tomar agua. Y lo mismo, el vómito a veces quema tanto el ingreso de este tóxico que al vomitarlo estaríamos haciendo el efecto de vuelta de quemar todas las vías digestivas, por eso no suele ser lo recomendable. Siempre consultar primero con el centro de toxicología, mejor. De su ciudad, por supuesto. Después, tenemos otra situación de primeros auxilios que es el atragantamiento. El atragantamiento se da cuando un alimento sólido o algún cuerpo extraño, cuando hablamos de cuerpo extraño de algún objeto, se queda atorado en la garganta o en la vía aérea de una persona. Y eso impide de que el aire pueda entrar y salir, que pueda ventilar normalmente. Entonces, va a ocurrir al pasar de los minutos una hipoxia. Y anoxia, que es cuando ya no hay absolutamente nada de oxígeno. La típica señal universal de ahogamiento es la que ustedes ven en la imagen, que es una persona agarrándose el cuello, porque hay un dolor y porque sienten de que no está pudiendo pasar por ahí justamente el aire. Y después, bueno, obviamente los síntomas van a aparecer, la coloración violeta en la cara, ¿sí? Tos. Si la persona puede toser, se la deja toser, porque va a tratar de ella sola correr este objeto extraño que se le pudo haber atorado. Pero hay veces que esto no pasa. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que actuar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser justamente nuestros primeros auxilios? La maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es una maniobra muy conocida que hay que colocar, nos colocamos por detrás de la persona, vamos a abrazar, vamos a cruzar nuestros dedos, o bien hacemos así, ¿sí? Para que tome más fuerza, hacemos un puño y lo rodeamos, y si no, como les digo, así cruzado, vamos a poner estas manos en la boca del estómago de nuestro paciente, el paciente que está sufriendo el atragantamiento, y como ven en la imagen, vamos a tirar, a presionar en la boca del estómago para fomentar la tos, y de esa forma la tos va a tratar de mover el objeto que se alojó. Y lo vamos a continuar así hasta que lo podamos lograr. O sea, con esta presión que estamos generando nosotros en la boca del estómago, estamos generando el movimiento muy similar a la tos. Por eso les digo, si el paciente está tosiendo, lo dejamos porque él solo va a poder liberar la zona. Si no lo está pudiendo hacer, vamos a tener que hacerlo por nuestra fuerza. Ahora, puede pasar de que el paciente se desmayó. Nosotros ya lo encontramos con el desmayo. Y entonces lo ponemos boca arriba y vamos a hacerle las compresiones en la boca del estómago, teniéndolo boca arriba, no vamos a ponernos atrás. Si responde, genial. Ahora, si no responde, vamos a tener que iniciar el protocolo de RCP, que lo vimos en la clase anterior. Si el paciente está sentado, vamos a hacer el mismo procedimiento de el paciente que está parado, ¿sí? Que es cruzar las manos y apoyarlas en la boca del estómago, pero lo vamos a hacer nosotros de cuclillas, vamos a tener que estar arrodillados. Por un lado, esto va a ser más engorroso para nuestras piernas van a tener que trabajar más porque van a tener que estar flexionadas y hacer fuerza en formato de flexión y no estiradas. Pero el paciente en este caso está sentado, entonces su peso está depositado en la silla, que de la otra forma el paciente seguramente se va a soltar hacia nosotros y vamos a tener que hacer mucha fuerza
sobre todo de brazos y abdomen. Así que las dos tienen sus ventajas y desventajas. Si lo encontramos sentado, yo les recomendaría que ya le hagan entonces las compresiones sentados. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las quemaduras. Para el manejo de quemaduras leves, solo debe aplicarse en la zona lesionada agua a temperatura de la canilla. ¿Eso qué significa? No hay que colocar cremas, no hay que colocar dentrífico, no hay que colocar nada de ustedes que ustedes conozcan, ¿sí? Ningún ungüento popular que ustedes conozcan. Lo único que hay que hacer es poner agua. ¿Por qué? Porque de esa forma primero calmamos el dolor, porque estamos enfriando la zona y el frío va a causar una sensación de alivio. Y aparte va a evitar el avance de la lesión. Cuando hay una quemadura, depende del grado, puede ser que externamente se vea una quemadura muy superficial, pero internamente están pasando cosas muy fuertes, entonces está avanzando la quemadura interna. Entonces nosotros al estar un buen rato en agua fría, por ejemplo, colocar en un bowl agua con hielo o agua de la canilla que esté fría, no hielo directamente, porque el hielo quema también, pero con agua fría, entonces esa forma vamos a aliviar el dolor y también va a calmar el avance de la lesión, va a evitar que siga avanzando la lesión. Bien, si le ponemos todas las cremas que yo les nombré antes, a veces hay gente que coloca dentrífico o Plaxul y todo eso, lo único que vamos a causar es que pueda haber una infección. Así que, por favor, no colocar nada de eso, solamente hielo. Si se forma ampolla, como en el caso de esta imagen, no la vamos a reventar. ¿Por qué? Porque esa ampolla lo que me está haciendo es aislando esa zona que está quemada de cualquier superficie que yo pueda rozar. ¿Sí? Una superficie que está con una quemadura va a estar sensible. Entonces la ampolla va a ser como un colchón alrededor de la zona y me la va a proteger. Y al mismo tiempo ese líquido que tiene la ampolla luego se va a reabsorber. Así que no la pinchamos. Si se pincha sola, bueno, mala suerte y después haremos la curación en la abertura que quedó por la ampolla que se reventó. Pero si no, nosotros no la reventamos, ¿sí? Porque estamos creando justamente una puerta de entrada para cualquier infección. Las quemaduras pueden ser de distintos grados. Se pueden catalogar como quemaduras tipo A, tipo B, tipo AB, pero nosotros las vamos a catalogar en primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Y qué vamos a tener en cuenta al respecto? El primer grado es cuando es una quemadura superficial. Solamente afecta a la primera capa de la piel. En el caso de un segundo grado, ya afecta un poco más profundamente y hay formación de ampolla. En el caso de la lesión de tercer grado, hay mucha más profundidad y probablemente haya sangrado, porque ya en la segunda capa de la piel es donde ya empiezan a estar los capilares sanguíneos. Entonces, si en la segunda no sangró, en la tercera sangra seguro. Cuando nosotros tenemos ya la quemadura, que ya se hizo la quemadura, ya dejó de avanzarse la quemadura, vamos a tener una herida. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre las heridas. ¿Las heridas qué son? Las heridas son lesiones, o sea, las lesiones son daños en el cuerpo. Es un término muy general hablar de lesiones, pero vamos a empezar a nombrar esta palabra porque más adelante van a ver lo que son las úlceras por presión o lesiones por presión o escaras, así que vamos a empezar a introducir este término de lesión. Entonces, las lesiones son daños. Es un término general y que el daño puede ser causado por diferentes cosas, un accidente, una caída, un golpe, una quemadura, como hablamos recién. Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. En cambio, una lesión quizás no necesariamente haya una ruptura de la piel, ¿sí? O sea, la herida es una lesión en la cual hubo ruptura de la piel. Así que acá, por ejemplo, me da cortaduras como ejemplo, ¿sí? Arañazos, picaduras, quemaduras, mordeduras, ¿sí? Son todos ejemplos de heridas. Puede ser por resultado de un accidente, como por ejemplo la quemadura, como por ejemplo, bueno, la quemadura que teníamos recién, o puede ser, como se ve en la imagen, por una cirugía. La cirugía no necesariamente puede ser por accidente, sino, por ejemplo, una cesárea. En una cesárea hay una herida, hay una abertura de la piel que se hizo
a propósito y después me quedó justamente una herida. Y como tal, luego voy a tener que realizar los cuidados de enfermería apropiados. En los adultos mayores existen, como tienen pieles tan frágiles, las pieles de los adultos mayores pierden grosor y de esa forma se vuelven súper frágiles. Entonces, estas pieles frágiles se lastiman más seguido. Y el problema de las lesiones, o de las heridas, mejor dicho, es de que se pueden infectar. Entonces, por eso es que hay que cuidar las heridas. Entonces, ¿cuáles van a ser los cuidados de enfermería para un paciente que está con heridas en la piel? Bueno, lo que primero que hay que hacer entonces es prevenir las infecciones. Entonces, si vamos a curar una herida, nos tenemos que lavar bien las manos. Nosotros en la clase que viene vamos a ver cómo se hace una correcta higiene de manos. Nos lavamos las manos, entonces nos ponemos los guantes van a servir como para aislarnos tanto a nosotros como a nuestro paciente. Muy importante lavarse las manos antes de ponerse los guantes. No pensemos que por ponernos los guantes no hace falta lavarse las manos. Los guantes pueden tener micro roturas. Estas micro roturas hacen que por ahí circulen los microorganismos, ya sea para atravesar el guante de afuera hacia adentro, o sea, hacia mi mano, como de mi mano contaminada hacia afuera a la herida de mi paciente. Y esas micro roturas no las vemos. Así que es muy importante siempre lavarnos las manos antes y después, o sea, antes de ponernos los guantes y después, al sacárnoslos, vamos a tener que lavarnos las manos nuevamente. Esto es sumamente importante. Bien, entonces nos lavamos las manos, nos ponemos los guantes y vamos a lavar la herida. Primero vamos a lavar la herida y con solución fisiológica o con agua y jabón de glicerina sin perfume. El jabón de glicerina sin perfume es ese que venden en el supermercado o en una perfumería que dice sin perfume, ¿sí? La mayoría de los jabones de glicerina vienen con perfume, no son neutros. Y entonces ese perfume me puede irritar la herida. Por eso es que es tan importante que el jabón sea sin perfume. La solución fisiológica es la que tenemos nosotros en las clínicas, o a veces en las intervenciones domiciliarias también hay solución fisiológica. La solución fisiológica es estéril, así que es súper limpia, y tiene un pH tal que me ayuda a limpiar la herida aunque no haya un jabón mediante. Si no tenemos ni solución fisiológica ni jabón de glicerina sin perfume, entonces vamos a tener que usar jabón blanco, pero en segunda opción, ¿sí? Cuando no tengo lo otro. O Pervinox o clorexidina jabonoso. La clorexidina se usa mucho en las clínicas para limpiar la piel, para hacer una punción, por ejemplo, para poner una vía o sacar sangre. A veces se usa clorexidina en lugar de alcohol. El problema es que esa clorexidina es alcohólica. Y como el alcohol lesiona, irrita y da mucho dolor en las heridas. Entonces, tener mucho cuidado de que la clorexidina que estemos usando sea jabonosa y no que sea alcohólica, ¿sí? Porque si no, vamos a irritar y lesionar más la herida aparte del dolor que causa. Así que siempre fijarse que la clorexidina sea jabonosa. Cuando es clorexidina jabonosa, me va a generar una limpieza y una desinfección de la herida muy buena. Lo que pasa es que esto no es común tenerlo en una casa. Por eso, en primera opción, sí, jabón de glicerina sin perfume. Si no tuvieran, bueno, jabón blanco, que es lo más común que hay, o Pervinox. El problema del Pervinox es que se inactiva con la materia orgánica. Con la materia orgánica quiero decir sangre. Entonces, si nosotros tenemos una herida que sangra, el Pervinox se va a anular. Nosotros vamos a aplicar Pervinox, pero en realidad se está inactivando, entonces no está haciendo efecto desinfectante. Por eso no es lo ideal. Si tuvieran agua oxigenada, podrían usar agua oxigenada. Lo que pasa es que hay una controversia con la oxigenada que dice que irrita más la piel también. Por eso es que la oxigenada tampoco sería la primera opción. Sería ya cuando no tenemos todo lo demás. Si la herida presenta hemorragia, o sea, sangre abundante, vamos a tener que detener o disminuir el sangrado. ¿Y cómo se hace? Mediante compresión. La compresión es cuando apretamos, que la podemos apretar con una compresa, una gasa o una tela limpia, y esa presión va a hacer que los vasos sanguíneos cercanos a la herida se cierren y dejen de sangrar. Tarda unos minutos, no es instantáneo, y a veces no tarda, a veces tarda mucho más. Lo importante es que realicemos siempre esta compresión antes de hacer la curación de la herida. O sea, primero compresión y después curación de la herida.
Porque si nosotros hacemos la curación de la herida y sigue sangrando, la herida se volvió a llenar de sangre y la sangre es alimento para los microorganismos. Entonces no nos va a servir esta curación porque se puede infectar igual. Así que tenemos que hacer esta hemostasia. Se llama hemostasia cuando tratamos de detener este sangrado. Si la herida está en brazos o en piernas, levantando el miembro, o sea, el miembro quiere decir el brazo o la pierna, levantándolo a un nivel superior al corazón, podemos ayudar a detener o reducir la hemorragia, ¿sí? Tiene que ver con la circulación normal de la sangre. Si la sangre va por las arterias y vuelve por las venas, la forma en que vuelve por las venas, si nosotros lo estamos haciendo, si nosotros estamos levantando el brazo, va a llegar menos circulación arterial, por lo tanto vamos a tener menor sangrado en esa zona. ¿Se entiende? Es un tema de gravedad. Si el sangrado aún así no se detiene, va a haber que realizar un vendaje compresivo, pero no torniquete. ¿Qué diferencia hay entre un vendaje compresivo y un torniquete? El vendaje compresivo tiene un poco de presión. El torniquete es cuando ya no hay absolutamente nada de circulación sanguínea. Y ese miembro afectado, al realizarle el torniquete, si pasa mucho tiempo sin circulación, se puede llegar a necrosar, o sea, se va a morir. Así que no seamos extremistas. Realicemos una compresión, sí, pero no torniquete. No vamos a colocar algodón sobre las heridas porque el algodón desprende pelitos y esos pelitos también me pueden infectar la herida. Y bueno, la herida debería ser evaluada por un médico porque a veces las heridas cuando son muy amplias, cuando están muy grandes, anchas sobre todo, va a haber que darle puntos. Y si nosotros la evaluación del médico la hacemos después de 6 horas, no van a poder realizar esta sutura. Se pierde la posibilidad de suturar, así que perdieron una oportunidad de que se cure la herida más simple eh, que sin la sutura, ¿sí? O sea, va a tardar mucho más en curarse. Si es que necesitara sutura, al principio, ustedes como recién van a empezar a trabajar de esto, probablemente no sepan diferenciar una herida que requiera sutura o no, pero más adelante van a empezar a ya tener ojo clínico, van a poder ver cuando una herida necesita sutura o cuando con unos días de curaciones se va a curar sola, ¿sí? Acá en la imagen vemos cómo utiliza solución fisiológica, le puso una agujita a la salida de la solución fisiológica, esto iría tipo suero colgado, pero ella lo está usando para limpiar la herida, ¿sí? Le colocó la agujita y de esa forma aprieta el sachet, sale el líquido por la aguja, ¿sí? Y con ese líquido está limpiando la zona, que acá aparentemente limpió con Pervinox. O sea, acá hizo cualquier cosa, porque aplicar un desinfectante antes de limpiar no tiene ningún sentido. Primero limpiemos, en todo caso, y después aplicamos el desinfectante. Bueno, fue la mejor foto que encontré con solución fisiológica, por eso lo puse. Vamos a hablar un poquitito del desmayo. ¿Qué es el desmayo? El desmayo, o síncope, o lipotimia, también son otros términos que se utilizan, es el estado en que una persona súbitamente, o sea, de la nada, de golpe, pierde la conciencia en forma total o en forma parcial. Y lo primero que se ve es que la persona cae al piso, ¿sí? La razón puede ser por descargas nerviosas, o sea, algo del sistema nervioso, por algo circulatorio, por algo cardiológico, porque, por ejemplo, le llegó poca sangre al cerebro, por ejemplo, por una hipotensión, si bajó la presión arterial. Bueno, pueden ser múltiples razones. Lo importante es que la pérdida de conciencia es momentánea, entonces no necesitamos activar el protocolo de RCP. Si la pérdida de conciencia dura mucho tiempo, vamos a tener que activar el protocolo de RCP, que lo vimos en la clase anterior. Por eso dice acá que se suelen recuperar de 1 a 2 minutos. Es un momento nada más. La caída y se despiertan. No suele haber pérdida del control de esfínteres, o no se suele hacer pis ni caca encima, no suele pasar, pero puede pasar. Y bueno, como les dije, hay un montón de causas nerviosas, causas circulatorias, causas cardiológicas, pero unas de las causas son las enumeradas acá. Por ejemplo, por emociones fuertes o súbitas, personas que han sufrido un pico de estrés, o lugares que estén mal ventilados, o con tóxicos, por ejemplo, el monóxido de carbono, que lo vimos cuando vimos intoxicación, por ataques de pánico, por ayuno prolongado, personas que no están comiendo hace muchas horas y les baja la glucemia o la presión también puede ser una causa.
que les baja muy de golpe y tienen este síncope, por algún dolor que está muy, muy, muy agudo, suele pasar, por ejemplo, con dolores abdominales. Cuando hay un dolor abdominal muy punzante, muy agudo, puede que haya un desmayo por el dolor. Por golpes de calor también suele ser muy común, sobre todo en el verano, y por fobias, y bueno, puede haber otras causas como les nombré antes. Los síntomas son palidez, los más comunes, ¿sí? La típica cara de papel, sudoración, hay mucha transpiración, dolor de cabeza, que es la cefalea, palpitaciones, ¿sí? El pulso está súper acelerado, náuseas, pueden dar ganas de vomitar y la visión borrosa. A veces aparecen 2 o 3 de estas, a veces aparecen solamente una, pero alguna de estas sí o sí siempre aparecen, ¿sí? Y es repentino, sobre todo que es repentino. Pérdida de la conciencia también es muy importante, suele haber pérdida de la conciencia, no suele haber un desmayo sin que la persona se pierda la conciencia, aunque sea parcialmente, en un momento el cerebro se apaga, pero es un segundo. La respiración no se pierde, sino ahí estaríamos hablando de un paro respiratorio, ¿sí? Y en sí no se suele producir ninguna complicación, excepto la causada por el golpe, por la caída. A veces pasa de que hay un síncope y en la caída se golpeó la cabeza y termina teniendo un traumatismo encefalocraniano, o sea, y después tiene que hacerse electroencefalograma, tomografía, tiene que quedarse internado, porque cuando hay un traumatismo de cerebro suele haber que quedarse internado, a veces tiene que suturarse, ¿sí? La gente mayor que toma anticoagulantes y se golpea la cabeza puede tener luego un riesgo de sangrado interno en la cabeza, o sea, ahí es donde se complica, pero en sí el síncope no es grave. ¿Cuáles son los cuidados entonces, los primeros auxilios para estos pacientes que están sufriendo la lipotimia? Primero, comprobar si el paciente está respirando. Si el paciente está respirando, lo vamos a colocar en un lugar que tenga buena ventilación, ¿sí? Para que pueda recibir un poco de aire y que siga respirando. Si no perdió el conocimiento, lo vamos a poner en posición lateral, de seguridad. De esa forma, si llegara a vomitar, no se va a tragar su propio vómito, y cuando hablo de tragar, que vaya a las vías, quiero decir que vaya a las vías respiratorias y me pueda causar una broncoaspiración y luego una infección que se llama una neumonía. Vamos a aflojarle la ropa, vamos a tratar de que la cabeza quede al mismo nivel del corazón, porque no sabemos si está teniendo baja presión. Si tuviera baja presión, necesitamos que la cabeza no esté elevada, pues si no le va a costar mucho más al cerebro ser irrigado y que no se vuelva a sincopar. Si perdió el conocimiento, le vamos a levantar un poquitito las piernas, o sea, vamos a tratar de que el corazón y la cabeza sigan en la misma posición, y a la vez le levantamos también las piernas para que por gravedad la sangre circule aún mejor. Si hace frío lo vamos a tapar, pensemos que suele haber como una sensación de frío porque hubo 1 o 2 minutos que la sangre no circuló muy bien. Si hubo desmayo que dura más de 5 minutos, vamos a tener que activar el protocolo de RCP, recuerden la clase pasada, y puede también que sea por una diabetes, que esté sufriendo la hipoglucemia, y en este caso se nos va a complicar, si no estamos en una clínica, poder tomarle la glucemia. En ese caso vamos a tener que buscar si la persona tiene alguna chapita, ya sea, a veces tienen pulseras o a veces tienen collares las personas diabéticas, que ahí dice justamente que son diabéticas, y de esa forma nosotros ya ahí nos vamos a dar un indicio de que puede ser que sea por una hipoglucemia, si no a las personas normalmente no les pasa eso. Si estuviera convulsionando, vamos a hacer entonces también el protocolo para convulsiones que vimos la semana pasada, ¿sí? Vamos a dar aviso a un médico y vamos a acompañarlo en que la caída, bueno, en este caso ya se cayó, así que no se golpee mientras esté acostado, vamos a tratar de poner una almohada en la cabeza, ¿sí? Evitar que siga complicándose el tema de las convulsiones, pero mucho más no vamos a poder hacer. ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a tratar de darle ni comer ni de beber hasta que no esté completamente recuperada, hasta que no esté súper despierto y ya el shock haya pasado. Porque si no, si está medio dormido, puede ser que su deglución, o sea, el tragar, no sea correcto, y entonces lo que coma o lo que tome se puede ir a las vías respiratorias. Así que no le vamos a dar ni de comer ni de tomar. Y no le vamos a dejar sola a esta persona, porque así como empezó con un síncope, puede ser que se complique con otro problema después, ¿sí? Por ejemplo, una convulsión o un paro cardiorrespiratorio. Así que vamos a tenerlo en observación.
Bueno, y por último vamos a ver qué es un accidente cerebrovascular o un infarto cerebral. Es cuando se interrumpe el flujo sanguíneo del cerebro por una obstrucción de un vaso sanguíneo, ¿sí? Nosotros tenemos los vasos sanguíneos, que esto vendría a ser el vaso sanguíneo, que por acá pasa normalmente la sangre para irrigar al corazón, o sea, es una arteria cerebral donde pasa la sangre hacia el corazón, hacia el cerebro, perdón, con oxígeno y con nutrientes, y que si se obstruye, como está pasando en esta imagen, que se obstruyó con, acá seguramente hay grasa, ¿sí? Lo que es el colesterol, con un coágulo de sangre también, se obstruyó, la sangre entonces no va a poder circular normalmente, entonces esa área del cerebro a la cual esta arteria debería llevarle oxígeno y nutrientes, no se va a poder nutrir, entonces las células de acá, estas neuronas, se van a terminar muriendo. Y eso es lo que se llama un infarto cerebral. Puede generar un montón de manifestaciones clínicas diferentes, que ahora las vamos a ver, desde déficit neurológico, o sea, va a ser algún tipo de sintomatología neurológica, o sea, algo no va a responder bien desde la parte del sistema nervioso, dependiendo dónde esté ubicada la lesión, ¿sí? O sea, el vaso sanguíneo donde se obstruyó me afectó a ciertas neuronas, y esas neuronas tienen que ver con alguna función dentro de mi organismo al cual me están afectando, ¿sí? Algunas van a afectar a algunas partes motoras, otros van a afectar a una parte, por ejemplo, del habla, otros van a afectar a partes del coeficiente más de la conducta, se pueden volver agresivos, o puede ser que se olviden cosas, ¿sí? Depende de dónde se ubicó la lesión. También el grado de obstrucción que hay, las horas que pasen de obstrucción, así que son como varias cosas para las cuales justamente las consecuencias o las secuelas que puedan llegar a quedar. Los signos y síntomas más comunes son las parestesias, que es el adormecimiento de alguna parte del cuerpo. Ya puede ser de la cara, del brazo, de la pierna, o bien las plejías, que es cuando ya hay parálisis, cuando no se puede mover esa parte del cuerpo. Puede que haya confusión, como les dije, cambio en el estado mental, dificultad para hablar o para comprender lo que le están hablando. Puede ser que haya alteraciones visuales, que vean doble o que vean desenfocado. Puede ser que haya dolor de cabeza, y una de las complicaciones más comunes es justamente la dificultad para deglutir, la disfagia. Y ahí es donde les va a costar entonces empezar a incorporar alimentos. Una escala que es muy común hacerlo para los pacientes que están sufriendo ACV es la escala de Cincinnati, en la cual vamos a evaluar la respuesta de la cara a nosotros le podemos pedir que nos haga una sonrisa, y si la sonrisa le sale así, normal, está todo bien, pero puede ser que salga de costadito, como se ve en la imagen acá, ¿sí? O le pedimos que nos muestre los dientes, de alguna forma pedimos que la boca la abra. Otra forma es, por ejemplo, pidiéndole que levante los dos brazos, a veces levanta uno y el otro se le cae, ¿sí? Y que repita una frase, también le podemos pedir. Entonces, este paciente va a tratar de repetir esa frase. Si la dice bien, genial. Si la dice mal, cualquiera de estas tres cosas, ya sea la cara, los brazos o el lenguaje, que dé equivocado, ya nos da el positivo para ACV. ¿Sí? Así que en este momento tenemos que llamar inmediatamente al médico para avisarle de estos síntomas o de cualquiera de los otros que tengamos. Entonces, ¿cuáles van a ser los cuidados de enfermería para estos pacientes que están sufriendo este ACV? Primero, si estás sufriendo el ACV, ya hay que trasladarlo inmediatamente a un servicio de emergencias, porque tiene hasta 3 horas para poder realizarle un tratamiento, el mejor tratamiento. Después de las 3 horas se hace un tratamiento B, que el tratamiento B puede ser que no sea tan efectivo y encima tiene muchos efectos secundarios. Por eso el tratamiento A, que es el que se hace hasta las 3 horas, y cuando digo hasta 3 horas, desde que aparecieron los síntomas hasta que se inició el tratamiento, piensen que en el medio tenemos el traslado, que los médicos llamen a pedir la medicación para poder hacer este tratamiento, que la enfermera lo aplique, o sea, hay un montón de cosas que pasan en el medio. Así que tenemos que estar muy atentos a nuestros pacientes de que cuando aparece el primer síntoma hay que dar aviso para poder ya iniciar el protocolo. También, si puede hablar nuestro paciente, vamos a tratar de hacerle un interrogatorio para ver cuándo aparecieron los síntomas, para comprobar justamente estas 3 horas, y también los antecedentes que pueda tener, y factores de riesgo. Si él no puede hablar, vamos a preguntarle a la familia. Siempre lo vamos a poner en una posición semisentado o sentado, nunca acostado, porque tenemos riesgo justamente de vómito y broncoaspiración.
y falta de aire. Así que siempre semisentado. Vamos a tomarle los signos vitales, presión, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y oxígeno, que todavía ustedes no lo vieron, pero tengan presente que tenemos que controlar a nuestro paciente todos estos valores, y si hay alguna alteración de estos valores vamos a tener que hablar con el médico y hacer la escala de Cincinnati, que es la que vieron recién, justamente para ver si va avanzando el problema o mejora un poquitito. A veces los ACV son transitorios y se revierten solos. Muy bien, bueno, esto ha sido entonces todos los cuidados de enfermería para primeros auxilios. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en la clase que viene.